Estoy parado al borde de un puente. Es de madrugada. La ciudad vacía, envuelta casi en una oscuridad completa. El frío del metal quema mis pies descalzos. No hay un solo ruido, no hay un solo auto. Mis manos tiemblan, mis ojos vacíos, mi corazón late aprisa, pero dentro de mí no hay nada, solamente una soledad que me mata. No sé cómo llegué aquí. Lo único que sé es que estaba completamente solo. Nadie a mi alrededor, nadie en mi mente, vaya, nadie en mi vida. Un solo paso y esta soledad acabaría. Llevaba meses inmóvil, tratando de vivir, despertando todos los días, más solo y más vacío. Y lo más aterrador no era la caída, era esa voz que me susurraba: a nadie le va a importar. Nadie llamó, nadie me preguntó, y la verdad es que yo tampoco lo hice, pero era real. Estaba a un paso de darme por vencido. Me sentía más solo de lo que las palabras les puedan explicar. Pero fue justo ahí, esa noche, que lo que me hizo retroceder no fue el miedo. Fue una pregunta que apareció en mi mente casi de la nada. Si ya toqué fondo, si realmente este es el fondo, ¿qué pasaría si comienzo a construir algo desde aquí? El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias. Y la historia más importante de tu vida es la que te cuenta sobre ti todos los días. Hoy nos quieren vender que la soledad es el final, que es una trampa. Pero la realidad es que no lo es. Es una oportunidad. Y si empezamos a ver la soledad de esta manera, lograremos empezar a cambiarle la narrativa a nuestras historias. Vivimos en un mundo hiperconectado, a un mensaje de millones de personas. Y aún así, encontramos datos, como las encuestas que nos presentó Gallup en el 2023, que nos dicen que 1 de cada 4 personas sienten algún tipo de soledad en su vida. Y estas cifras, en la última década, solamente han ido en aumento. Qué ironía, ¿no crees? Nunca tan conectados, pero nunca tan lejos. Vivimos todos los días llenándonos de ruido, llenándonos de notificaciones, inmersos en una pantalla. Y es que este silencio nos incomoda, nos da miedo, porque la soledad no solamente es algo que sentimos, es algo que también nos duele físicamente. Matthew Lieberman nos dice que el rechazo social activa las mismas partes del cerebro que el dolor físico. Es como si nuestro cuerpo estuviera diseñado para sentir este aislamiento de la misma manera que una herida real. Una respuesta biológica que nos está gritando que necesitamos reconectar. Es que cuando no conectamos, nos duele más. Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
Cada 40 segundos perdemos a una persona por causas del suicidio. Estas son más de 700,000 muertes al año. Y no estamos hablando solamente de datos, de cifras. Estamos hablando de personas, de historias que creyeron que no había otra salida. La soledad no es el final, es el principio. Y si logramos ver este cambio, entenderemos que es el mejor lugar para comenzar a construir. Norman Dodge nos dice que lo que hacemos con nuestro cerebro es capaz de adaptarse a él. Es por eso que si nos quedamos en el miedo, reforzamos el miedo. Todo pensamiento que no logramos convertir en motivación se arraiga en nosotros como mentira y nos paraliza. Pero si decides cambiar tu historia, si decides moverte, tu cerebro también regenera esos caminos. Según un estudio que nos enfrenta en el Journal of Assertive Descendants, encontramos que un sentido profundo de propósito en la vida está directamente relacionado con bajar los niveles de todos aquellos sentimientos de la depresión y el estrés. Y no solo eso, nos vuelve mucho más resilientes ante cualquier adversidad en la vida. ¿Te das cuenta cómo esto no es magia? Tampoco es motivación vacía. También hay una ciencia detrás. Y es que necesitas empezar de donde estés. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solamente podemos construir tan alto como la profundidad de tus cimientos. Tenemos muchos ejemplos de motivaciones y de cómo el aislamiento ha sacado adelante grandes proyectos. Por ejemplo, el arquitecto Antoni Gaudí, que diseñó la Sagrada Familia de Barcelona, pasó años en aislamiento, solo, con sus planos y su visión. Y si bien no todos somos Gaudí, ni podemos hacer lo que él hizo, aunque si le soy sincero, a alguno de nosotros nos gustaría ser como él. Todos tenemos un plano vacío. Para mí, fue ese puente, esa madrugada, donde entendí que no tenía que pelear contra esa soledad, que no tenía que huir de ella, que al contrario, tenía que aprovecharla para empezar a construir algo desde ahí. Por eso, solo puedes construir tan alto como la profundidad de tus cimientos. Tu soledad es ese lugar profundo donde todo comienza. Y no creas que te estoy hablando de cosas extraordinarias, porque yo sé que cuando estás tan abajo, despertar ya es un logro. Yo estuve ahí, días completos donde no me podía levantar de la cama. Veía mi escritorio con planos incompletos, sin poder siquiera mover un solo dedo. Pero es que es en esa soledad donde empezamos a escuchar lo que realmente somos. Aquello a lo que estamos llamados. Pero nos da miedo. Reconocer esa identidad nos paraliza. Y es más fácil quedarnos quietos que salir a afrontar aquello a lo que realmente estamos llamados. Es por eso que tienes que empezar. Desde ahí es el mejor lugar. Reconoce que la soledad
te revela tu propósito. Ya estás abajo. Ese es el lugar donde te desplantas, donde comienzas a poner tus cimientos para empezar a subir. Mira, ahí abajo no queda nada más que voltear arriba y empezar a ver. El mejor lugar para empezar a construir. Para mí, fueron unas simples líneas que después se convertirían en un plano completo. Cuando estás tan abajo, cualquier movimiento no solamente te activa, te regresa a la vida. ¿Se acuerdan esa pregunta que me hice en el puente? Si ya toqué fondo, ¿qué pasaría si comienzo a construir algo desde aquí? Esa respuesta no llegó sola. Tuve que salir a buscarla. Y es que esa parálisis no se rompe por arte de magia. Necesitas algo más grande que el miedo. Y eso es el propósito. Y no creas que el propósito se encuentra por ahí. Tienes que construirlo todos los días, en ese terreno vacío que ya está listo para ti. Para mí, esta construcción empezó a partir de 3 cimientos. Estos 3 cimientos no solo me salvaron la vida, sino que hoy en día me ayudan a vivirla. Por eso les llamo el plano de la vida. Acepta, expresa y comparte. Acepta tu soledad. Acepta tu historia. Acepta tus heridas. No se trata de compadecerte de ellas, se trata de abrazarlas. Acepta que todos esos errores, todas esas vivencias, hoy se vuelven la base de donde comienzas. Expresa, habla porque hablar sana y te ayuda a poner en perspectiva tu situación. Cuéntale a los demás lo que estás sintiendo. Diles eso que estás pasando. Déjate ayudar. Déjate acompañar. Yo lo hice. Y después de muchos días de no sentir que había una salida, llamé a una amiga. Teníamos que vernos. Y mira, no creas que cuando le platiqué esto, me dio una respuesta mágica. Solamente me escuchó, me abrazó, y en su mirada encontré ese mensaje que me decía: tu vida vale la pena. No tienes que cargar eso tú solo. Deja que los demás carguen contigo. Comparte tu historia, comparte lo que estás viviendo. Nunca sabes cuándo tu historia es la respuesta que alguien más necesita para cambiar su vida. Atrévete a sentir la plenitud que te genera servir a los demás. Yo un día empecé a contar esta historia de ese puente y cómo no me rendí. Y cuando terminé, alguien se acercó y me dijo: gracias, porque tu historia me dio esperanza. Y mira, mi intención no era salvar vidas, pero después de ese momento entendí que mi historia, que mi sufrimiento, que mi soledad tenían un propósito más grande. Hoy regreso a ese puente, a esa madrugada, pero ahora la veo desde un lugar diferente. Es
que no era un borde para caer, era un terreno para construir. Porque ¿sabes qué? No estaba llamado a morir, estaba llamado a vivir. Y ustedes tampoco están llamados a darse por vencidos. La soledad no es el final, es tu comienzo. Y solamente logramos pasar de la soledad al propósito eligiendo vivir. Acepta tu historia y reconoce que vales. Expresa, habla y déjate acompañar. Cuenta tu historia y reconoce que vales. Eso es el plano de la vida. Mi primer proyecto después de esa noche no fue solamente un diseño, fue un grito que gritaba: estoy vivo. La soledad no te define, lo que haces con ella sí. Por eso ya estás en el mejor lugar para empezar a construir. Decide que tu historia de soledad cambia ahora. Vive con ella. Construye con ella. Haz que todos los días valga la pena. Y atrévete a pasar de tu soledad al propósito. Muchas gracias.